Hola, somos el grupo número 20 del trabajo de programación junto a matemáticas y a continuación explicaremos el proceso con el cual realizamos el informe de nuestro trabajo. En primer lugar, se nos dio la misión de buscar una base de datos que fuera llamativa para nosotros y en base a esta base de datos realizar un estudio de esta, calculando distintas gráficas y valores que nos pedían en el informe. A partir de esto, como equipo buscamos en la página kaggle.com una base de datos que se adaptara a nuestro estudio que queríamos realizar. Para esto descubrimos esta base de datos que se refiere a los casos y las muertes de coronavirus en Brasil. A nosotros nos pareció muy llamativa ya que Brasil es el país de Latinoamérica con mayor número de contagios y muertes por COVID-19 y es el más grande de Latinoamérica. Y aparte está segundo a nivel mundial en contagio y muerte, por lo cual nos pareció bastante atractivo poder analizar los casos y las muertes de COVID-19 en el país. Bueno, luego de descubrir la base de datos que íbamos a ocupar, la descargamos y la llevamos a RStudio Cloud, en donde la descargamos y la subimos en este lugar y ocupamos esta base de datos. Luego de cargarla en R, acá tenemos la tabla de la base que ocupamos, en donde podemos ver las fechas, las distintas regiones del país, los estados del país, los casos y las muertes contabilizados en esa fecha. Entonces lo que comenzamos a hacer fue en primer lugar ver cuál sería el enfoque de nuestro estudio. Luego de haberlo definido, descargamos y aplicamos los distintos tipos de librería y paquetes que deberíamos ocupar dentro de nuestro estudio. Para esto, instalamos los distintos paquetes que aquí se mencionan y los activamos. Más tarde, también activaríamos e instalaríamos estos de acá. Bueno, a partir de la base de datos y luego de instalar los distintos paquetes, comenzamos a ejecutar estos códigos, en los cuales en primer lugar encontramos el mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar. Acá encontramos la base y acá el caso que queríamos nosotros evaluar. En este puntual estamos evaluando los casos de COVID y más abajo las muertes por COVID. Luego de eso, calculamos un gráfico en el cual relacionamos los casos por región según la fecha. ¿Qué quiere decir esto? Que en la X podemos encontrar la fecha, en la Y los casos, y acá en la gráfica representadas las regiones con sus distintos casos dependiendo de la fecha. Luego hicimos lo mismo con las muertes para posteriormente suavizar estos gráficos con estas curvas. Acá podemos ver el gráfico suavizado. Más tarde tendríamos que instalar estos paquetes para realizar lo que queríamos seguir como equipo. Acá la base de datos la redujimos a solo dos factores, los cuales serían los casos y las muertes. Y luego de generarla, la aplicamos para que nos diera una tabla solo con casos y muertes, la cual podemos ver aquí. A partir de esto, generamos una gráfica de dispersión entre la relación que existía entre los casos y las muertes, junto a una función que nos permitiera explicarla, la cual podemos ver aquí. Luego de eso, calculamos cuál era la función polinomial respecto a esta línea que podemos ver acá en la gráfica, la cual nos arrojó la siguiente función. Y para calcularla, empleamos el polyfit de la base de datos con los casos y con la base de datos con las muertes, pero la base de datos que nosotros habíamos filtrado previamente, en donde solo se ven los casos y las muertes. Y en tercer grado. Eso nos arrojó la siguiente función, la cual podemos ver aquí. Luego de eso, generamos una nueva columna, la cual era de los casos aproximados de las muertes en función de los casos.
Y luego de generar esta función, generamos una nueva columna dentro de nuestros datos, en la cual incluíamos una columna de aproximación de las muertes en relación a los casos. Y esta relación la transformamos en una función, la cual podemos ver evidenciada en este código, que nos arroja esta gráfica en la cual se ven evidenciada la primera función que habíamos calculado y la función polinomial. Bueno, para una mejor comprensión de nuestro proyecto, primero recopilamos los datos y analizamos la información usando el programa R. Y para analizar algunos datos estadísticos de interés, tales como el mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar. Además, también hicimos los gráficos de nuestras variables analizadas. Después nos apoyamos con el complemento de R llamado ggplot, que nos permitió suavizar la curva de nuestros gráficos, los cuales a partir de esto, de las visualizaciones anteriores, encontramos una función que se acomodara al gráfico. Además, usamos la función de ajuste polinomial y unimos el gráfico de dispersión junto con esta función encontrada. Y por último, analizamos nuestro modelo describiendo la función con su dominio, su respectivo recorrido, límites, punto máximo, mínimo y si es que este tenía asíntotas. Terminándolo con algunas conclusiones de nuestro análisis de datos respecto al contexto de la situación. Dentro de los aprendizajes adquiridos durante este semestre que aplicamos a nuestro proyecto, fueron los siguientes. Por un lado, en el ramo de programación, aprendimos a cómo crear un proyecto en RStudio, cargar una base de datos, crear gráficos. De esta base, también cómo instalar paquetes y para crear esos mismos gráficos o para usarlos en otras funciones necesarias. Y también estaba relacionado con los aprendizajes de matemáticas, como cómo crear y reconocer las funciones, cómo sacar algunos datos como el mínimo, el máximo, desviación estándar, dominio, recorrido de una función. Y esto lo hicimos con RStudio para este proyecto, ya que desde el mismo programa se podían sacar estos datos. Entonces todos estos aprendizajes de ambos ramos se complementaron en este proyecto. Como aprendizaje personal de este proyecto, creo que un desafío importante fue que tuvimos que reconocer qué función sería la correcta para cierto gráfico, ya que no se podía poner cualquiera, o también ver un gráfico que se adaptara mejor a lo que nosotros queríamos mostrar o enfocarnos. Y también como aprendizaje, por lo menos ya aprendí a cómo crear funciones desde R, o lo perfeccioné, o entendí mejor ese tema. También aprender a jugar con los códigos en el sentido de perderle el miedo a cambiar algunas cosas para ver para qué sirven o que cambien el gráfico si cambio algo en el código. También dentro de las cosas que aprendí en el semestre en matemática y programación, en programación mejoré mi manejo en Excel. También aprendí mucho a cómo usar RStudio, ya que no tenía idea de cómo funcionaba. Y por otro lado, en matemáticas, también mejoré el tema de las funciones, se me aclararon muchas dudas. También aprendí mucho sobre los límites y derivadas, que es algo que nunca había visto. Bueno, a partir de este proyecto pude desarrollar mis habilidades dentro del programa RStudio Cloud gracias a lo aprendido en el curso de programación y también en el curso de matemáticas, ya que en este trabajo la matemática con lo que es los códigos está muy ligado. De hecho, los mínimos, máximos, desviaciones estándar, las medias y el análisis de los gráficos es algo que gracias a matemática
pude desarrollar junto a mis compañeros de equipo en este trabajo. Y bueno, personalmente hablando, en el semestre, gracias a programación, pude descubrir esta herramienta de RStudio Cloud, que era una que no manejaba, ni siquiera sabía de su existencia. Y gracias a programación la descubrí y siento que es una herramienta que sin duda alguna me va a ser muy útil de aquí a futuro y espero seguir desarrollándome en esta misma. Y bueno, gracias a matemáticas pude desarrollar mis habilidades dentro de funciones, gráficos, derivadas, distintas materias que fuimos viendo a lo largo de lo que es el semestre y poder implementarlas dentro de problemas que son en la vida real. Por ejemplo, determinar intervalos de crecimiento o costos máximos, costos mínimos, cosas que como futuro ingeniero comercial me van a ser muy útiles cuando tenga que realizarlas en una empresa. Particularmente para mí en el proyecto fue un desafío aprender a manejarme en el programa de RStudio. En el proyecto aprendí a recopilar datos y a analizar una base de datos adecuadamente, analizando la información primeramente a través de los datos estadísticos como lo son el mínimo, el máximo, la media y la desviación estándar, y también saber interpretarlos. Y después a hacer gráficos para mostrar visualmente esta misma información. En conjunto con esto, aprendí también a hacer un análisis del modelo que se presentó en el proyecto a través de la función polinomial, describiéndola como es en el dominio, en el recorrido, los límites, el punto máximo, mínimo y asíntota, ayudándonos con esto, con lo que es la materia aprendida y pasada en matemática. Lo que me ayudó más a mejorar y a comprender el proyecto fue lo aprendido en matemática con respecto a lo que son las funciones, los límites y las derivadas, y poder representarla gráficamente en estos datos por medio del programa R. Además, por medio de programación, aprendí a utilizar bien las funciones y los complementos, ya sea la función polyfit, ggplot y el uso de scripts. Y agregar a esto también a saber los conceptos básicos de Excel y tener un desarrollo más apropiado para desempeñarme mejor en este programa Excel. Muchas gracias por ver nuestro video.